Ella no sabía que hablar con esa voz iba a poner en peligro a su propia familia. No fue algo que apareció de golpe. No hubo gritos. No hubo sombras moviéndose. No hubo nada que pareciera una amenaza. Y ese fue el problema. Porque lo que empezó como una simple voz terminó convirtiéndose en algo que ya no podía controlar. Al principio pensó que era soledad. Después pensó que era su mente. Pero hay momentos en los que sabes que no estás imaginando nada. Porque cuando algo te responde, cuando sabe cosas que no debería saber, cuando empiezan a adelantarse a lo que va a pasar, ya no es casualidad. Y lo más inquietante de esta historia no es que ella escuchara una voz, es que con el tiempo empezó a confiar en ella. Si te gustan las confesiones que empiezan normales, pero terminan en algo que no puedes explicar, suscríbete, porque esta historia no se vuelve oscura de golpe, se va metiendo poco a poco. Ella no empezó contando esto con miedo, lo contó con una calma rara, como si lo que había vivido ya fuera parte de su vida, como si en algún punto hubiera dejado de luchar contra eso. Nos dijo que todo comenzó después de separarse de su esposo. No fue una ruptura tranquila, fue una de esas decisiones que dejan vacío, silencio y muchas noches sin poder dormir. Tenía 26 años cuando se quedó sola en ese departamento, que parecía más grande de lo normal. Al principio era solo eso, silencio, pero luego apareció la voz. No fue de golpe ni con algo agresivo, fue algo progresivo, como si esa presencia estuviera probando hasta dónde podía llegar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo que no venía de afuera ni de ningún aparato. Era una voz dentro del espacio, pero no dentro de su cabeza. No gritó, no salió corriendo, porque lo que dijo no fue una amenaza, fue una conversación. Y eso fue lo que la confundió. Con el paso de los días, la voz volvió, y cada vez parecía más cercana, más clara, más interesada en ella. No la asustaba directamente, la acompañaba. Le respondía cuando hablaba sola. Le decía cosas que no podía saber. Incluso le adelantaba pequeños detalles de lo que iba a pasar. Al principio pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero luego empezó a comprobar cosas. Y todo coincidía. Sin darse cuenta, dejó de resistirse. Y ahí fue donde todo cambió. Porque lo que empezó como una voz, se convirtió en algo más presente. Algo que ya no parecía solo una compañía. Con el tiempo dejó de tenerle miedo. Eso fue lo más peligroso. Porque cuando algo desconocido deja de asustarte, empiezas a confiar. Y cuando confías en lo que no entiendes, abres puertas que no sabes cerrar. Ella empezó a hablarle. No como quien habla al vacío, sino como quien habla con alguien que responde. Le hacía preguntas, le pedía cosas pequeñas y muchas veces la voz cumplía. No de forma evidente, sino con coincidencias demasiado exactas para ser casualidad. Comenzó a verlo como un aliado, como alguien que estaba con ella cuando nadie más lo estaba. Y poco a poco, esa presencia se volvió parte de su rutina. Le decía cosas que luego sucedían. Le mostraba escenas en sueños que después se repetían en la realidad. Incluso le hacía sentir que podía ver más allá de lo normal, como si tuviera acceso a algo que otros no podían. Pero había algo que no encajaba, porque todo eso tenía un precio. Y ese precio no era inmediato, era lento, era invisible. Y cuando empezó a notarlo, ya era demasiado tarde. Dime algo con sinceridad. ¿Confiarías en algo que te ayuda, aunque no entiendas qué es realmente? Porque ella lo hizo. Y esa decisión fue la que cambió todo lo que vino después. Durante mucho tiempo logró ocultarlo. Nadie sabía lo que estaba viviendo, hasta que su hermana llegó a vivir con ella. Jenny no sabía nada de la voz, ni de lo que estaba pasando en ese departamento. Solo veía a su hermana un poco distinta, más callada, más desconectada, pero no sospechaba nada fuera de lo normal. Una noche, mientras hablaban, Jenny le contó sobre un chico que había conocido en una fiesta. Lo describió con detalles simples, pero cuando ella respondió, dijo algo que no debía saber. Describió al muchacho con precisión. Cuerpo, actitud, movimientos. Jenny se quedó en silencio, porque ella no había estado ahí, y sin embargo, sabía demasiado. Intentó cambiar el tema, pero ya era tarde. La duda se había instalado. Jenny comenzó a observarla más, a hacerle preguntas, a ponerla a prueba con situaciones que solo ella conocía, y cada vez que lo hacía la respuesta era correcta. No había forma de explicarlo, no había lógica. Y entonces la confesión salió. Le contó todo, la voz, las visiones, las cosas que no podía explicar. Y en lugar de alejarse, Jenny dijo algo que cambió el rumbo de todo, porque ella también había visto algo que no había contado antes. Jenny no lo dijo con miedo, lo dijo como alguien que ya había vivido algo que no entendía. Contó que tiempo atrás, en otra casa, había visto una figura en su habitación.
No era clara, no era completamente visible, pero estaba ahí. Una presencia que se quedaba quieta, observando, como si estuviera esperando algo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió que no estaba sola. Miró hacia la puerta y ahí estaba, una figura parada, inmóvil. No avanzaba, no hablaba, pero extendió la mano, como si quisiera tocarla. El miedo fue tan fuerte que apenas pudo reaccionar. Tomó a su hijo pequeño y lo abrazó sin entender qué estaba pasando. Llamó a una amiga buscando alguna explicación, y lo único que recibió fue algo que la dejó aún más confundida. Le dijeron que no tuviera miedo, que esa presencia estaba ahí para protegerla, pero nada en esa escena se sentía como protección. Nada. Con el tiempo, la figura desapareció, pero la sensación no. Y cuando escuchó la historia de su hermana, entendió que no era algo aislado. Había algo más. Algo que las había alcanzado a ambas. Y no era casualidad. Todo cambió cuando empezaron a cuidar a los niños. Porque hasta ese momento, todo había sido extraño, pero controlable. Pero los niños no mienten, y tampoco filtran lo que ven. Un día, mientras jugaban en la sala, ocurrió algo que rompió cualquier duda. Se escuchó un golpe fuerte, un sonido de vidrio rompiéndose. Cuando llegaron, vieron a uno de los niños contra la puerta corrediza del balcón. El vidrio estaba roto de una forma extraña, como si algo lo hubiera empujado con fuerza desde dentro. No había nadie más. Pero la escena no tenía sentido. El niño no recordaba haber corrido, no recordaba haberse lanzado. Solo dijo algo que dejó a todos en silencio. Dijo que alguien estaba jugando con él. Dime algo, ¿qué harías si un niño te dice que algo invisible está jugando, pero tú sabes que no hay nadie? Porque ellas intentaron ignorarlo. Intentaron convencerse de que era imaginación, pero no lo era, y eso lo comprobaron poco después. El momento final llegó sin aviso. Un día, al volver de hacer compras, los niños entraron primero al departamento, pero se detuvieron en seco en la puerta. No quisieron avanzar, se quedaron mirando hacia adentro, como si alguien estuviera ahí. Uno de ellos dijo algo que todavía hoy le cuesta repetir. Dijo que el miedo estaba sentado en la mesa. Miró, no vio nada, pero lo sintió, y en ese instante entendió todo. La voz, las visiones, las coincidencias. No era ayuda, no era compañía, era algo que había estado ahí, todo el tiempo, observando, esperando, acercándose poco a poco. Y cuando dejó de tenerle miedo, le dio exactamente lo que quería, acceso, porque el miedo no era una emoción, era una presencia. Y lo peor de todo es que nunca se fue.